Siempre cuando y esto que podemos editar. Y la barriga pero la no parecía, no porque ya ¿qué quiere decir que haga consciente?
Para construir el país no. Buenas tardes, caballeros. Ahorita vamos a comenzar la clase de hoy. Ahí les traigo los parciales. Venga, les digo una cosa. Yo no sé si ustedes automatricularon la asignatura porque mirando en el portal de notas, tanto en ingeniería de software como de industrial, aparecen como grupos de 40. Yo ayer los vi a todos. Grupos de 40 y aparecen en uno 6 personas y en el otro 4 personas. Pero como es que la vez pasada se mantiene sola. Yo miré para subir las notas del parcial, abrí el portal de notas, porque en la plataforma de notas del aula virtual ya se subieron las notas. O sea, en el aula virtual ya tienen ustedes la nota del parcial, ¿sí? Pero en el portal de notas donde aparece el primer corte, el segundo corte, o sea, 30, 30 y 40, ¿sí? O sea, las personas que aparecen ahí no son ninguno de ustedes. O sea, aparecen 6 en ingeniería industrial y 4 en software. Entonces, no sé por qué aparece esto así. Entonces, yo les sugiero que revisen. Pues yo matriculé, pero que trabajo. No, es importante. Portal de notas. ¿No están dejando matricular? Voy a averiguar. Sí, sí. Eso creo que ahí mismo lo... Me han dicho que pues ya no empezaba a hacer directamente la Pero pues, ustedes tendrían, no sé si ustedes tienen que automatricularse. Digamos, el pasado, también vamos a hacer al final. Al final, Bueno, hay que mirar eso porque después que no van a tener ustedes inconvenientes con que no aparecen en la asignatura. Para Sí, yo hago eso. Cuando se finaliza, yo lo hago. Pero hay que... el módulo para acá, no lo tengo tampoco es para lo último que ya se Bueno, de todos modos, ahí están las notas en el aula virtual. Ahí está. Ahorita les entrego sus parciales.
Bueno, vamos a comenzar, muchachos. El tema que vamos a trabajar en el día de hoy es un tema que bueno, digamos que nos puede hacer un poco la vida más fácil o un poco la vida más difícil, ¿no? Dependiendo préstame la atención, por favor, muchachos. Dependiendo de la percepción, de la interpretación, del aprendizaje, de la experiencia, ¿sí? Entonces, vamos, antes de tocar el tema en particular, pues vamos a hacer como una introducción en ese sentido. Que vamos a ver un video que nos explica un poco en ese contexto. En esa gráfica, en esa imagen que ustedes ven ahí, en esta, díganme ustedes qué ven acá, ¿la anciana o la joven? Levanten la mano quien ve la anciana. ¿Ven la anciana? Sí. Ahí hay una viejita, de una ancianita. Ok. Hay una joven, sí, hay una señorita joven ahí. ¿Ven la joven o no? Mírenla bien, mírenla bien. Mírenla bien. ¿Ya ven las dos? ¿No ven las dos? ¿Sabe quién ve? La joven. ¿No ven la ancianita? Venga, muchachos, la ven, ¿no? Ya la vi. No, venga, ellos ya. De nada. Seguramente hay personas que ya ven las dos imágenes. Correcto. ¿No ves la joven? No. ¿No ves?
¿A quién ves? A la joven. A la joven. No, no es la anciana. ¿No sé? No, no sé. Ok. Ah, bueno. Ok. ¿Cuál es el cuello de la joven? Ya está. Sí. Como, sí, esto es como una gargantilla o un saco redondo. Este es el mentón de la anciana. Y los labios, la boca. Digamos que este es el perfil que ve que tiene la joven. Digamos que está la nariz, se está mirando hacia allá, ¿no? En el caso de la ancianita, digamos que la oreja de la joven es el ojo de ella, de la anciana. Y el mentón de la joven es la nariz de la anciana. El mentón de la joven es la nariz de la anciana. ¿Estás listo la ven o no? Hay gente, miren, hay gente que dicen que ya vio las dos, pero no la han visto. Ahí hay una presión social. Uy, caramba, si yo digo que no la he visto, entonces me la van a montar, ¿no? ¿Cuántos rostros ven ustedes en esta imagen? Hay más de 9. Uy, yes. De las barras. ¿Tienen las batas ahí? Sí, yes. Seis. Yes. ¿Cuántos entonces? 10. Yo conté 10. Bueno, vamos a contar. 1, 2, 3, 4. Este 4, miren lo que luego se me la boca. Ahí hay otro de la cabeza. Izquierda. 8. Ok. 9. Sí, el que está encima de algo. Sí.
Ok. Bien, ok. Ahora vamos a ver este video. Miremos por favor este video. It should be. Just take a seat and let me in. Hi, Mr. How? You just, yes. Hey, I'm James. Please come with me here. 9 a.m. You have the evening at 9 a.m. Is it? Yes. Great. Come with me for you need. I'm alright with it. The boss? No. Let me change the scary jump I can job. What will cover? Water, thanks. Are you sure? Water's fine. Come. Yes. You're not interested. Yeah. Oh. Not so much. What about bowling watching? I love not. I'm just not into it. I'm not feeling stressed. So the interview's in here. Yes, correct. It's just that it's gone 10 parts. Right. We'll get straight into it. Isn't someone else going to be joining us? Someone going to be interviewing me? Just me. I noticed you're dressed very conservatively. It's an interview. It's a bit of colour.
I went through your resume. Yeah, applying for a second level. Yes. How many times? Yes, was it? Son. See that painting? Like it? Yeah. That's Richard Dexter. I have few of them hanging around the joint. So, you've come from the mud, across the road. They are great firm. What made you want to change? I didn't think the direction of the company was somewhere I wanted to stay. In the long run. More detail. I didn't think they did much for the community. It's just a money-making machine. We make a lot of money too. But your pro bono department has an amazing reputation, particularly with startups. At Lamont, they rejected a lot of great-looking not-for-profits because they only dealt with more established organizations. I like that answer. You're the first person to answer out loud. You do know there's a part of precision going in. No, I didn't. You're the type to make it there. I can tell. I've seen so many over the years. You know how long I've been here. How long have you been here? Almost 11 years. I started when I was 16. A lot to learn from you. Including your taste in film. Again. Satisfied? I need to. I'm sorry about this. No, James, you cannot keep any part of my list. I've been looking everywhere for this. This is not a game. You be glad I did take him? See that, Charlie? You see that, James? Yes. That is what you're supposed to do. Take around the tea coffee, do the photocopy, not role play with my interviewees. Till we continue in my office. James. You asked me before about why I left Lamont. Yes. But what did you ask me about? Because your resume said a senior associate. And you're going for Elizabeth. It makes sense. I thought you might be fired. And what did you think of my answer when I told you? I liked it. You're willing to get paid less here, so you can help people. You're not in it for the money. You are more than just money. It is genuine, you know. I could tell he is not trying to make a big shot. James, stop. Why, this is all I'm good for, right? Come and sit here, listen. I want you to ask the rest of your questions. I'm very impressed with what you've written here. I want you to teach me how it's done. You mean that? The next question I had was, where do you feel so in 10 years? Well, I believe in commitment. I want to see myself still here, managing cases in your pro bono department. That's my goal. So, what is it? Yeah, that's right. James Dexter, would you please come here for your interview?
Yeah. We're out here. But what? Thomas Hart. One of my partners to be interviewing with me today. Pleased to meet you. Likewise, take a seat. Would you like a water or Coke? Water. Joe? You know how long I've been. How long? Coming up to 15 years. Needless to say, I know a thing or two. ¿Opiniones? ¿Qué me dicen ustedes de este corto video que vimos nosotros? Son paradigmas. ¿A qué te refieres con rompemos paradigmas? En la cotidianidad no tiene acostumbrado que una persona con situación de discapacidad pueda tener la misma limitación que tiene una persona normal. Ok, bien. Ahí tú entraste en el quiz del asunto de la noche de hoy. Precisamente eso es algo que nosotros vivimos todos los días, ¿no? Y es algo que realmente nos encasilla o encasillamos, nos limitamos o limitamos a la gente, precisamente por ese tipo de vivencias, ¿no? O sea, la sociedad está hecha, se dice pues que la sociedad está hecha para las personas que tienen cierto tipo de características, cierto tipo de coeficiente intelectual. Siempre hay como un modelo estandarizado de imagen, de comportamiento, y lo que se salga de esos esquemas, digámoslo entre comillas, es anormal, no es adecuado. Entonces, en este caso, estamos generando pues un juicio de valor a priori, sin conocer a la persona. ¿Sí? Estamos generando un comportamiento de aislamiento, de rechazo, de distanciamiento por una persona por cualquier eventualidad, por cualquier condición, por cualquier color, por cualquier comportamiento. Y de ahí en adelante se generan una serie de comportamientos que se mantienen o se cambian. En el caso del primer entrevistado, pues el hombre modificó su comportamiento, modificó su interpretación, pero al principio era algo que estaba rayando con lo que no encontramos todos los días en la cotidianidad, ¿sí? Y eso es algo que nosotros vivimos en nuestra sociedad. Es algo que nosotros tenemos y se conoce con el término de prejuicios o estereotipos, ¿sí? Los prejuicios, como su nombre lo indica, es un juicio antes de, ¿sí? Entonces, si yo los veo a ustedes con tatuajes, o si yo los veo a ustedes con piercing, o si yo los veo a ustedes con cierta particularidad, yo puedo tener un juicio de valor antes de. Y entonces eso hace que tengamos cierto tipo de comportamientos de acercamiento o de rechazo, ¿sí? Y el prejuicio se maneja y se vive tanto en las condiciones cognitivas de las personas, como en los partidos políticos, como en el género mismo, en el lugar de donde nosotros nacimos, ¿sí? Tenemos ciertos tipos de prejuicios con respecto, por ejemplo, en el ánimo de ofender a la gente de la costa, ¿sí? A los costeños, en donde se dice, o los comentarios que uno tiene es de que la gente de la costa son bastante perezosos,
o recostados, holgazanes, ¿no? Entonces, nos hacemos unas ideas bastante particulares con respecto a alguien o a una persona o a varios, ¿no? Y esa situación hace que nosotros, bueno, digamos, esas vivencias van a confirmar o a desconfirmar eso que yo estoy interpretando. Porque en últimas, esto del prejuicio tiene mucho que ver con la manera como yo interpreto la situación. O sea, esto es algo de pensamiento, esto es algo de interpretación, de concepto personal. Y ese concepto personal puede estar muy ligado a una crianza desde una temprana edad con respecto a mi forma de ver las cosas por mi familia, ¿no? Y así se ve también inclusive el prejuicio hacia la mujer, ¿no? Entonces, vamos a mirar, permítanme, les coloco esta entrevista, permíteme por favor, Carla, para ver un poco más este tema. Ustedes colombianos, ¿cómo están? Mi nombre es Natalia, soy una cliente de reclutamiento para Latinoamérica y Carolina en Estados Unidos de Conectar College. Miremos esta y luego la analizamos, por favor. Buenas tardes, venía a la entrevista de trabajo. Tenía cita a las 7 y me han indicado que pasara este despacho. No debería comenzar un proceso de selección para un puesto comercial sembrando de obviedades y primeras. Perdón, yo soy... Hace parar a la puerta con un pasmado. Imagino que puede pasar y sentarse y hacerlo mejor. Sí, claro. Cada vez me traigo una copia de mi currículum. Si no le molesta. De acuerdo. Yo no hago las preselecciones de candidatos en esta empresa. Vamos a ver, sigla, para hacer. Como ya le he dicho, he venido porque me... Quiero decir, estoy aquí para demostrarle a usted que soy la mejor opción para cubrir esta oferta de trabajo. Solo a mí. No va a ser suficiente. A usted y a toda la empresa, quería decir. Como puede ver en mi currículum, tengo formación en comercio y marketing, experiencia en ventas y además... Debería esforzarse más para impresionar al seleccionador. Le falta un impacto. Mire, aquí necesitan a una persona que sepa vender sus productos. Y yo soy la persona adecuada. Bueno, atiéndame a lo que sea ahora. Ya. Mire, ¿qué le parece una escapadita de fin de semana en un fantástico yate por menos de lo que le costaría quedarse en la ciudad? Ideal para impresionar a su mujer, disfrutar de la tranquilidad del mar y reforzar los sentimientos que les unen. Aproveche esta oportunidad que le brindo. Claro que necesitan las vacaciones. No diga necesita, diga merece. Y por cierto, soy vivo. Vaya, lo siento, no quería molestarle. No, tranquila. Me resulta menos molesta de lo que esperaba. Por cierto, ¿puedo tutearla? Sí, por supuesto. No te enfades. No voy a necesitar más tu currículum. Ya he visto cómo te llamas.
Imagino que sabes que para estos puestos es más adecuado realizar una entrevista de selección personal por competencia. ¿Te deberían responderme unas preguntas? Sí, claro, para eso he venido. Comprobemos tu iniciativa. Cuéntame un ejemplo de alguna acción o proyecto que llevaras a cabo en tu anterior trabajo a pesar de la oposición de tu superior. Bueno, yo suelo seguir las instrucciones de mi superior. ¿Puedes? Quiero decir que Te entiendo, porque no siempre tienen razón, ¿verdad? A veces les falta conocer mejor la calle. eso es. De hecho, una vez recuerdo No hace falta que te estén llamando. Para ti un cliente, ¿cómo captas sus necesidades? el cliente es el pilar principal del puesto comercial, el objetivo, la diana. Y yo tengo intuición. Créame que sé cómo seducirlo para que quede entusiasmado con la propuesta que le estoy haciendo. ¿Seducirlo? ¿Una vez sobre sexualmente a cambio de cerrar un trato? No, ¿Estarías dispuesta a hacerlo? no. Bien, sigamos. Descríbeme la situación laboral más tensa que hayas vivido y cómo la resolviste. Bueno, hace años hacía prácticas para una academia de tiendas de productos informáticos. Hubo un accidente en el almacén y se destrozaron varios moldes de impresoras. ¿Multifunción? ¿Tiene importancia? Sí, multifunción. El caso es que gracias a mi capacidad de negociación conseguí que la distribuidora se hiciera cargo del coste, a pesar de que por contrato nosotros tendríamos que haber asumido todas las consecuencias. ¿Le echaste la culpa con esto del camión? ¿Ha sido Creo que sí. bien? ¿Importa destrozar una familia por ahorrarle los seguros a tu empresa? No fue exactamente así, tal y como usted lo dice, suena horrible. Vayamos a otra cosa. Descríbeme una situación en la que fue difícil cumplir con lo que habías prometido. Mire, yo estoy segura de que usted sabe lo que está haciendo. Pero de verdad que estas preguntas le van a decir si soy la persona adecuada para el puesto. Podemos hablar de mi formación, como ya le he dicho, y de mi experiencia. La apreciación, Silvia, pero te voy a explicar otra vez. No me interesa tanto lo que has hecho como lo que eres capaz de hacer. Entrevista por competencia, ya te lo he dicho. Y ahora, si no te parece impertinente, contesta mi pregunta, por favor. Perdone, ¿me la podría repetir? Olvídala, Silvia, no importa. Pero dime, ¿te cuesta concentrarte en las cosas que haces? No. Es solo que estoy un poco nerviosa. No estoy acostumbrada a entrevistas tan arrollantes. Eres candidata a un puesto comercial, es duro. No puedes soportar la presión. Te vienes abajo ante la menor adversidad. Soy una mujer fuerte. Pues demuéstralo, coño. Silvia, por favor, inténtate. Describe una situación donde un aspecto personal haya influido en tu rendimiento profesional. No. Mi vida personal nunca ha influido en mi rendimiento profesional. De hecho, mi marido y yo siempre somos culpables. Sí, contraje matrimonio hace unos meses. Y además recién casada, que bien. ¿Qué has hecho? No me lo digas. Él tenía un buen trabajo y lo ha perdido. Maldita crisis. Y tú sí, estabas en empleo, pero sin mucha dedicación, y ahora parece que las deudas aprietan. Una boda por todo lo alto y, por supuesto, un buen viaje al Caribe, ¿no? En el vídeo mañana. De acuerdo. Entendamos que tienes cierta necesidad, pero ¿has pensado en lo que la empresa necesita? ¿Qué puede esperar esta organización de ti? En cuanto hayas cogido algo de rodaje en el puesto, te embaraces y disfrutes de una larga baja, porque querés tener hijos, ¿no? Tener hijos es bonito para una pareja recién casada, pero a veces hay que sacrificar algunas cosas para poder conseguir otras. Espera. Ese brillo en los ojos. Y ya estás separada, no estás. No estás así. Sí, estoy mal. Muy bonito. Sí, te querías engañar a la sorpresa. No puedo trabajar. Llevo mucho tiempo en desempleo y cuando se está ahogando, vamos a perderlo todo. Créame, es importante. Importante para ti, ¿cómo es importante, Silvia? Por conseguir este trabajo, dime. ¿Qué quiere? ¿Cuál es tu prioridad, Silvia? Necesito el trabajo. ¿Cuál es todavía? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Estás segura? No.
Buenas tardes. Disculpen el retraso. Se ha alargado más de lo previsto la reunión con el jefe de administración. Bien. Mi nombre es Maite Beltrán. Soy la directora de Recursos Humanos de Smart Sales Corporation. Según me ha pasado a mi asistente, son ustedes los dos últimos candidatos en nuestro proceso de selección. Yo personalmente quería realizar esta entrevista conjunta para contrastar sus perfiles. Ya saben, experiencia versus formación, el eterno dilema. Disculpe, señorita, ¿se encuentra usted bien? Bueno. Sí, no se preocupe. Bueno, entonces, ustedes son Ángel Roncal y Silvia Ortuño. Silvia Ortuño. ¿Serás la hija de José María? Sí, lo conoce. Realmente es mi fisioterapeuta. Ha hecho milagros con sus manos en mi espalda. Afortunadamente hace mucho que no tengo que ir a su consulta, pero en cada sesión me habla de ti. No sabía que estabas buscando trabajo. ¿Él sabe que has venido a nuestra empresa? Hombre, tan discreto porque no me ha dicho nada. Disculpe, parece que la situación ha cambiado. Siento haberle hecho venir para nada. Yo misma guardaré su currículum para una próxima ocasión. Lo siento, de verdad. Sí. Bueno, Silvia, te habías casado, ¿no? ¿Cuál les parece? ¿Cómo? Ah, sí, sí. Como todo, es así. Los padres nadie. Así es. Bueno, eso es lo que vamos a trabajar o que hemos estado hablando en la sesión de hoy con respecto a el tema de el prejuicio como tal, los estereotipos. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos a una mujer al volante? Ok, pero ¿cuál sería cuando hablamos nosotros de un estereotipo? Se supone que cuando hablamos de estereotipo es ciertas características que se han mantenido con el paso del tiempo con respecto a un hombre o a una mujer, ¿sí? Por lo general, y hablábamos nosotros en la clase del desempleo, lo que se espera de la mujer y lo que se espera del hombre, ¿no? Entonces, el estereotipo es los comportamientos que esperamos que nosotros los hombres debemos tener y los que debe tener una mujer. ¿Sí? Los estereotipamos, ¿no? El comportamiento de un médico, el comportamiento de un militar, el comportamiento de un abogado, ¿no? Tenemos ciertas reglas, entre comillas, que hacen de que nosotros tengamos ciertos estereotipos. Y eso hace que nosotros vivamos en una sociedad donde está llena de creencias sociales y está asociada muchísimo a ese tema del prejuicio. Y era lo que hablábamos nosotros ahorita con el entrevistado, con el entrevistador, cómo nosotros vemos el comportamiento de la gente y cómo nosotros nos ponemos o nos atrevemos, porque eso es o sea, somos supremamente atrevidos, de juzgar a alguien sin conocerlo. ¿Sí? Si yo llego nuevo a una empresa y a mí alguien me dice, mire, no se vaya a hacer con este personaje porque es que esto es muy complicado, ¿sí? Entonces, me están dando una serie de recomendaciones y depende de mí si yo le doy credibilidad a eso o no. Socialmente le doy credibilidad, ¿no? Puede que eso se confirme porque de pronto él puede ser sí un poco medio mañoso o de pronto no. Hasta que yo no tenga una experiencia vivida con esa persona
una situación realmente que implica que ese comportamiento realmente es así, yo no puedo darle credibilidad a todo lo que nos dice la gente. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros, ¿no? Y eso es lo que nos genera a nosotros, pues como una serie de conductas que terminan haciendo que discriminemos a la gente, ¿sí? Ustedes saben cuáles son las funciones de los señores vigilantes acá en la universidad. Velar por la seguridad, y ellos lo que tienen que hacer es solicitar el carnet para el ingreso acá a cualquiera de estas sedes, ¿no? Yo me he encontrado con personas, estudiantes de diferentes programas, en donde son bastante groseros, inclusive hasta humillativos. Son supremamente groseros, porque la labor de ellos es eso, ¿no? No permitir el ingreso. De hecho, yo no sé si ustedes se enteraron, creo que en esta semana intentaron entrar los ladrones en la sede 3, ¿sí? Y entraron bueno, pues los cogieron a uno, porque precisamente el portero no pidió el carnet. ¿Ven? Entonces, cuando eso sucede, precisamente cuando hay algo que de pronto nos afecta, entonces vamos a criticar y a cuestionar a la persona de por qué no hace su tarea como debe ser. Pero cuando la hace, como debe ser, lo cuestionamos, lo criticamos y lo tratamos mal. Es decir, que lo discriminamos, ¿no? Y él es tan persona como nosotros, ¿sí? Él es tan ser humano como nosotros, ¿sí? De hecho, a veces, no sé si ustedes lo hagan, pero en toda parte donde yo he tenido la oportunidad de trabajar, es como muy interesante, además por seguridad también, pues porque si yo converso con la gente que es del aseo, la gente que es de la cafetería, la gente que es de vigilancia, o sea, con todos, con absolutamente todos, hasta de pronto me sirve a mí para que me salven la vida, no sé, ¿qué le pueda pasar a uno cuando salga uno del trabajo? O cuando está llegando a la universidad o al trabajo, lo pueden estar atacando. En este sector, y valga la cuña, en este sector se ha incrementado la inseguridad, ¿sí? Aquí al respaldo de la C2, aquí atrás, hay una zona que es supremamente peligrosa y que ya robaron también a un profesor. ¿Ven? Entonces, todo esto nos lleva a entender que los roles, los comportamientos, las conductas que, digamos, tienen estos señores vigilantes es precisamente, como decía su merced, para nuestra seguridad, para nuestra protección. Pero la gente es grosera. La gente cree que porque de pronto está terminando una carrera o porque es una persona que ya tiene una carrera, son mejores que las otras personas. Entonces, empezamos nosotros a utilizar la discriminación. Y eso, pues, socialmente es lo que a nosotros nos ha tenido emproblemados durante muchos años, ¿sí? Obviamente hay situaciones en donde sí las personas que de pronto, bueno, hablemos por ejemplo de los inmigrantes, los venezolanos, no sé si aquí hay algún venezolano, pero pues las personas precisamente tengan ese tipo de prejuicio y que tiendan a discriminar, ¿sí? También sabemos de que sí hay personas que son bastante amigas de lo ajeno o inclusive han estado en comportamientos o sea, son muy mañosos, ¿no? O sea, hay mucha delincuencia, ¿no? Pero ¿qué es lo que nosotros decimos normalmente, ¿no? A veces no podemos juzgar, generalizar a la gente. No podemos decir que por unos pagan absolutamente todo. Claro, hay personas que son buenas, regulares y malas. Entonces, en este contexto de nuestra Cátedra Colombia, precisamente los conflictos se presentan precisamente porque nosotros nos hacemos unas
unas películas en nuestra memoria, nuestra mente, nuestra cabeza con respecto a lo que tenemos alrededor de nosotros, al cuestionamiento, a la crítica, al señalar, al rotular, al etiquetar. ¿Sí? Entonces la idea es tener muy en cuenta esto con respecto a este tema de los estereotipos y los prejuicios que se generan a nivel social. ¿Sí? Y todo esto tiene que ver muchísimo con nuestra interpretación de donde hemos nacido o del color de la camiseta del equipo de fútbol que somos nosotros o del partido político. Entonces generamos una serie de preconceptos que muchas veces tenemos que erradicar o a veces los terminamos confirmando. ¿Sí? Entonces fíjense que en la primera imagen que vimos nosotros, que era la imagen de la anciana y la viejita, es precisamente cómo nosotros percibimos cuál es nuestra primera visión, nuestra primera percepción, porque nosotros estamos hechos de sentidos, nuestro sentido de la vista a veces nos engaña y nos genera entonces interpretaciones erróneas, interpretaciones falsas, pero yo las hago, las asumo como que son una verdad, una realidad, ¿ven? Y entonces nosotros nos quedamos con una sola interpretación. Entonces, como ustedes decían al principio de la clase, no, yo no veo a la anciana, no, yo no veo a la joven. Pero fíjense que después de que logramos en nuestra capacidad sensorial, en nuestra capacidad perceptual, cuando ya vimos las dos imágenes, ya no la podemos quitar. O sea, ya quedó instaurada en nuestra memoria. O sea, por más de que yo quiera dejar de ver a la anciana, no la puedo dejar de ver. Por más de que yo quiera dejar de ver a la joven, tampoco. Porque ya hay una huella de memoria allí y eso quedó ahí cimentado. O sea, no lo podemos evitar. ¿Sí? Y a veces pasa eso con los prejuicios. Claro, de acuerdo a las experiencias que yo he vivido. ¿Sí? ¿Qué experiencia yo he tenido con los señores policías, los agentes de la calle, ¿no? Los policías? Experiencias buenas, regulares, malas, ¿no? Entonces yo me hago una serie de interpretaciones con respecto a eso. ¿Sí? Entonces, para entender esto, vamos a mirar para entender esto, vamos a mirar lo siguiente. Miren, el concepto que nosotros tenemos, de hecho, nosotros en el año pasado hicimos un conversatorio sobre ese tema de la orientación sexual, ¿no? Y la gente es supremamente dada a evitar todo este tipo de contacto. Invitamos a una persona que es un líder en esta comunidad LGBTIQ+, ¿sí? Y solamente, o sea, nosotros invitamos a la mayoría de la gente en la universidad. Y solamente asistieron 6 personas. Solamente. Imagínense el prejuicio y el concepto tan arraigado. Obviamente, acá tiene mucho que ver nuestras creencias religiosas, ¿no? Eso influye de una manera enorme con respecto a nuestra interpretación. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que dice la gente? Desde que no se meta conmigo, desde que no viole mi espacio personal, no hay lío, no hay problema. Pero cuando hay un cierto tipo de rechazo, ¿sí? Cuando hay ese tipo de elección de vida, generamos entonces una serie de comportamientos de rechazo a esas personas. Fíjense que la palabra que dice allí dice lesbianas. O sea, el hecho de que tengan ese tipo de comportamiento de cercanía física las hace lesbianas. ¿Ven? Ese es el asunto. ¿Por qué nosotros etiquetamos, por qué rotulamos cuando hay ese tipo de comportamiento? ¿Sí? Claro, hoy día es
De hecho, yo he visto acá mismo en la universidad parejas de señoritas en donde no les preocupa absolutamente nada y se pegan una maciza impresionante. No, tenaz. No, por eso, es normal. Pero, o sea, esa es la libre elección. Pero todo, a ver, muchachos, pero todo tiene que tener como una interpretación de hasta dónde mis derechos yo los percibo o los siento como vulnerados, o ellos los sienten también como vulnerados. ¿Ven? Entonces, este tema es bastante álgido y seguramente nosotros nunca nos vamos a poner de acuerdo, porque precisamente estamos hablando de interpretaciones. Miren, o podemos nosotros estar viviendo una situación única y tenemos varias personas observando esa misma situación. Y cada persona, de acuerdo a su lugar de origen, a su crianza, a su religión, al tiempo, a sus experiencias, cada una de esas personas que estamos viendo la misma situación, la podemos estar interpretando de una manera diferente, ¿sí? De acuerdo a lo que yo tengo acá en mi cabeza, de acuerdo a mis experiencias, ¿sí? Yo puedo verlo como algo positivo, negativo, con agresividad, con sumisión, con miedo, lo que sea, pero de esa misma situación, una en particular que estamos observando diferentes observadores, podemos tener una interpretación diferente, ¿sí? Y esas interpretaciones diferentes hacen que nosotros tengamos una serie de choques a nivel de nuestras interacciones sociales, a nivel de la creación de conflictos en nuestra sociedad. Por eso es que nosotros hemos tenido una gran cantidad de dilemas en ese sentido. Entonces, a veces tenemos ese tipo de interpretaciones, el prejuicio, ¿sí? Miren, esto es un estereotipo, ¿sí? Esto es un estereotipo, ¿sí? Realmente, cuando nosotros vivimos una situación así, y eso que aparece allí en comillas, de que las rubias son tontas, o todas las rubias son tontas, esos son estereotipos, ¿sí? De acuerdo a cierto tipo de características físicas, comportamentales, decimos o asumimos este tipo de concepto de lo social, ¿no? No perdamos ese concepto social, pues estamos en una situación netamente social en nuestra Colombia. Entonces, tenemos una serie de estereotipos, de prejuicios que hacen que nosotros terminemos siendo o rechazados o rechazados, ¿sí? Que es lo que vivimos en nuestra cotidianidad. ¿Ven? Entonces, estamos generando estereotipos, ¿sí? Y eso que se está diciendo allí, que las rubias son tontas, hasta de pronto yo ni siquiera lo he interpretado de una manera directa, sino que yo lo he escuchado de otras personas, ¿sí? Entonces, dependiendo de quién me diga esa frase de que las rubias son tontas, si esa persona es alguien muy importante para mí, entonces yo le voy a dar credibilidad a eso que dice la persona. ¿Ven? Los peruanos. Entonces, aquí lo que hacemos nosotros es, y digamos que acá yo coloqué este tema, pero es en realidad cómo nosotros, con el tema de la migración, cómo nosotros a veces terminamos rechazando a la gente, ¿sí? Cómo nosotros terminamos asumiendo una conducta de distanciamiento hacia ellos. Gracias a Dios nosotros no tenemos que vivir ese tipo de circunstancias que ellos han estado viviendo. Sí, pues, o sea, nosotros diríamos, pues, ¿por qué no se devuelven para su país o algo así por el estilo? Pero, pues, ellos son los que conocen esa situación. Entonces, cuando nosotros vemos a extranjeros o tenemos experiencias negativas
generamos ese tipo de conducta discriminatoria. ¿Sí? Y eso hace que nuestra convivencia social sea mucho más conflictiva. ¿Sí? Porque es que la discriminación no es solamente el apartarse, sino también es rechazar, es golpear, es insultar, es no dar la oportunidad, no ser equitativo, no ser justo. O sea, la discriminación encierra muchas de las palabras que yo acabo de mencionar. Y luego tenemos estas definiciones, ¿no? Estereotipo es una imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. ¿Qué querrá decir ese carácter inmutable? Único. O sea, que no cambia, ¿no? Que no cambia, ¿no? Pero no cambia precisamente porque es algo colectivo, porque hay una influencia social grande allí, que es de carácter inmutable. De hecho, cuando hablamos nosotros de un grupo, el grupo se mantiene, el grupo tiene una permanencia porque las cosas no cambian o nosotros mismos no permitimos que las cosas cambien. ¿Sí? Porque así se ha manejado la situación y así lo hemos hecho durante tantos años de generación en generación. Entonces, ¿para qué vamos a cambiar? Y la persona que quiera ingresar a mi grupo tiene que aceptar mis reglas, mis normas, mi estructura grupal, y si no, pues lo rechazamos. Eso es algo inmutable, no lo vamos a modificar. El prejuicio, opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, ¿no? Jamás un prejuicio es favorable, jamás. ¿Sí? Acerca de algo que se conoce mal. Y esta frase, al último, es muy interesante porque dice acerca de algo que se conoce mal. Ahí está el sesgo de información, porque se conoce a medias la información o porque se conoce por una fuente que no es creíble o una fuente que realmente no conoce tampoco bien del asunto, entonces se conoce mal. Pero yo me quedo con esa idea allí como si fuera una verdad absoluta. Discriminación, dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos y demás, ¿no? Entonces, esa discriminación, a veces nosotros la hacemos, la tenemos, ¿no? Con las personas que son habitantes de calle. Eso es tenaz, ¿sí? Claro, digamos que los habitantes de calle tienen unas características bastante particulares con respecto a su presentación personal, a su aroma corporal, a su conducta verbal, ¿no? O sea, tienen unas características bien particulares, ¿no? Si a nosotros nos dicen, vea, vamos, le voy a dar hasta un trabajo para que usted trabaje con habitantes de la calle. Usted, digamos, en el caso de la psicología o en el caso de los sociólogos, en el caso de la trabajadora social, ¿sí? Entonces ellos tienen que tener claro cuál es su comportamiento con respecto a estos estereotipos, a estos prejuicios y a esta discriminación. O sea, si yo tengo problemas con los habitantes de calle, ese trabajo no es para mí. Ese trabajo no es para mí, pues porque yo voy a rechazar fácilmente a la gente, ¿sí? Y ellos obviamente lo van a percibir y entonces podemos estar entrando en un conflicto tenaz. Entonces, la discriminación es algo que nosotros a veces estamos viendo por encima y por eso yo colocaba el ejemplo de los señores que trabajan acá en vigilancia y que nos colaboran con la seguridad. Pero los vemos a veces porque no me dejan ingresar cumpliendo su tarea. Es que el asunto es este, señoritas y caballeros. El asunto es de que cuando yo hago mi labor bien, si yo soy el vigilante, no dejo entrar a la gente. Porque si yo dejo ingresar a alguien y pasa algo, ¿quién era el vigilante que estaba de guardia en tal hora, a tal hora, en tal sede, tal? Lo descabezan, ¿no? O sea, lo sacan. O le pegan su regaño, o lo multan, o lo sancionan, o lo suspenden, ¿sí? O sea, por no cumplir las funciones de ellos, lo pueden sancionar. Entonces, obviamente las personas lo que hacen es cuidar
no patear su lonchera, como se dice. Bien. Entonces, este señor Liebman nos habla de los estereotipos con respecto a las imágenes que tenemos en nuestra forma de ver las cosas. ¿Sí? Por eso el ejemplo que yo les coloqué al principio de la señora joven y la anciana. ¿Sí? La imagen que tenemos en nuestra cabeza, que puede estar muy matizada, muy ligada a mis procesos de aprendizaje desde la infancia. Creencias consensuales sobre los atributos. ¿Sí? Y por último, aquí nosotros, cuando hablamos de estereotipo, hablamos de percepciones, y las percepciones tienen que ver con mi campo visual. ¿Sí? Las percepciones, nosotros tenemos la posibilidad de percibir con nuestro campo visual cierto tipo de momentos, ¿no? Yo no veo, yo no sé qué fue lo que pasó en cierto momento, yo solamente veo a partir de cierta hora y yo me hago mi interpretación. Es decir, a partir de mi percepción, que está segmentada, yo hago mi interpretación. ¿Sí? Entonces, la percepción es la interpretación que yo hago a partir de mi campo visual y a partir de mi campo auditivo, ¿no? Y por eso a veces cuando la comunicación es un poco distorsionada, cuando los mensajes, ahora los muchachos utilizan mucho escriben por el WhatsApp las palabras supremamente cortadas, ¿no? ¿Sí? Para comunicarse. Y solamente los muchachos, los adolescentes, los jóvenes la conocen. ¿Sí? Pero es precisamente cómo ellos utilizan un poco la comunicación para poderse hacer entender. ¿Sí? Y la comunicación a veces se tergiversa, precisamente porque o utilizamos un lenguaje supremamente técnico o supremamente científico, o la terminología de los costeños, de los paisas, de los bayunos, lo que sea. Entonces terminamos nosotros teniendo una interpretación también totalmente errónea. ¿Sí? Y la cognición tiene que ver con la manera como interpretamos la situación. Es decir, mi forma de pensar, ¿sí? Mi forma de analizar la situación. Les voy a dar un ejemplo. Si yo soy una persona supremamente negativa, si yo soy una persona que tiene un bajo autoconcepto, y yo le voy a colocar una cita a un amigo, a mi novia, no sé, entonces yo le coloco cita a las 3 de la tarde y él o ella llegan como 20 minutos tarde, entonces mi esquema de pensamiento ya se va a empezar a contaminar. Diciendo, por ejemplo, lo siguiente: yo no le importo, ¿no? Yo soy un cero de la izquierda, no me quiere, bueno, mi novia, ¿no? Mi amigo no me importa. ¿Sí? Entonces, yo tengo ese tipo de conceptos cognitivos o de pensamientos, ¿sí? Entonces, esto me lleva a mí a tener como una serie de respuestas que hacen de que mi estado emocional se altere. Y cuando yo me altero, entonces, pues yo puedo reaccionar de una manera supremamente agresiva. Entonces, esa cognición está muy ligada a eso. Bien. Debate sobre los estereotipos, ¿no? Sobre generalizaciones rígidas, erróneas y patológicas. ¿Qué entendemos nosotros por esta interpretación patológica? Una enfermedad que nos genera mucho problema, ¿no? Que nos genera, o sea, ya es algo anormal, ¿no? O sea, yo soy una persona que soy supremamente incrédulo, soy supremamente cuestionador, o sea, en últimas como que soy bastante paranoico, ¿no? Porque todo lo que yo analizo, todo lo que yo interpreto, todo lo que veo en la gente es porque están en contra mía, o sea, lo veo como una manera de atacarme.
Entonces, socialmente eso genera un impacto supremamente fuerte, ¿sí? Y eso hace que sea erróneo nuevamente, ¿sí? Aquí hay un concepto con respecto a lo que dice Brickman con respecto a los estereotipos. No necesariamente son erróneos. Digamos que hay situaciones que sí confirman la realidad, sí confirman algo que realmente sucedió. Tienen un grado de verdad, ¿sí? Tienen un grado de verdad. Y ese grado de verdad está ligado a cómo se comporta la gente en ciertos momentos, muchachos. Cómo se comporta la gente en ciertos momentos, ¿sí? O sea, decimos que de pronto el ejemplo que dábamos de que las mujeres a veces son un poco, entre comillas, torpes para manejar, ¿sí? Y resulta que cuando voy caminando, una señora que va manejando el carro casi me atropella por estar cambiando la emisora del radio, ¿sí? Entonces, esos estereotipos hacen de que se confirmen por ese tipo de evidencias que de pronto pueden estar sucediendo en algún momento determinado, ¿sí? Bueno, esos modelos cognitivos eran lo que yo les estaba planteando, y surgen los procesos cognitivos naturales, ¿no? El miedo es algo natural. De hecho, el miedo es algo que ayuda a nosotros a sobrevivir. El miedo es algo natural. El miedo me permite a mí reaccionar de una manera determinada para poder salvar mi vida, ¿sí? Si yo estoy metiendo la mano a la candela, pues obviamente yo retiro la mano, no la voy a dejar ahí, ¿sí? A no ser que sea masoquista, ¿no? Pero la idea es de que yo, cuando siento que hay algo que está o hace peligrar mi integridad física, emocional, psicológica, pues yo trato de corregir eso inmediatamente, ¿sí? Entonces, esos procesos cognitivos como el miedo es algo supremamente natural. Bueno, esto es lo que yo les comentaba con respecto a los exogrupos y las minorías, connotaciones negativas según la interacción, definen los lugares y legitiman las relaciones de poder entre los grupos, ¿no? Todo grupo siempre tiene un líder, siempre. Bueno, a veces tiene varios, ¿sí? Pero esos líderes tienen el poder, tienen una serie de comportamientos que hacen que tengan el poder. Y ese poder legitima a ese grupo, ¿sí? Porque es la persona que asumió su comportamiento de liderazgo, porque tiene conocimiento, porque tiene estrategia, porque tiene experiencia, y él se lanzó como líder. Entonces él asume, o él o ella asume, pues de que es el líder del grupo. Entonces aquí estamos viendo nosotros cómo las relaciones de poder están ligadas a que yo tengo el conocimiento, y a la medida que yo tenga el conocimiento, yo tengo el poder, ¿sí? Cuando yo no tengo el poder, cuando yo no tengo el conocimiento, pues a mí nadie, absolutamente nadie, va a tener confianza en mí. Se pierde, en última se pierde. Históricamente, hablando de los prejuicios, las actitudes derogatorias hacia una persona debido a su pertenencia a determinada categoría social, ¿no? Siempre se habla de que las personas tienen que, para seguir un linaje social, tienen que casarse con personas de su nivel social, de su misma estructura social, ¿no? Entonces tenemos históricamente ese prejuicio de que tenemos que mantener como ese linaje social, ¿no? Y dicen, según Brown, es una tendencia a poseer actitudes sociales o creencias cognitivas derogatorias, expresar afecto negativo o presentar conductas discriminatorias o hostiles, ¿no? Hacia miembros de un grupo debido a su pertenencia a ese grupo en particular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros con el grupo LGTBIQ+? Pues precisamente lo que hacemos nosotros es discriminar, ¿sí? Y rechazar. Algunas personas lo hacen de una manera mucho más evidente, otras no lo están. Entonces, el modelo del prejuicio precisamente tiene que ver con estos conceptos de lo cognitivo, de lo afectivo y los conativos. ¿Qué entendemos por conativos?
¿Qué entendemos por conativos? No. Si quieren, busquen. Busquen qué es ese concepto de conativo. Ok. ¿Qué nos dice? Ok, entonces hay un componente conativo y es la capacidad que tiene alguien para influir sobre mi comportamiento, ¿sí? Es decir, la influencia. Y vuelvo a tocar el tema del poder que se tiene cuando uno es un jefe o cuando uno es un líder, entonces termina influenciando mi conducta, mis creencias, mis pensamientos. Entonces, ese es el componente conativo cuando hablamos del prejuicio. O sea, una persona influye en mí para que yo rechace a otra, porque no pertenece a mi grupo social. ¿Sí? Hay nuevas formas de prejuicio, hay un desvanecimiento de la expresión de hostilidad hacia las minorías étnicas, hay un racismo simbólico, hay un racismo ambivalente, hay un racismo aversivo o racismo moderno. ¿Qué entendemos nosotros por un racismo simbólico? ¿Cómo lo entendemos? ¿Perdón? Un racismo simbólico. ¿Cómo lo entendemos? Díganme, por favor. Oh, exactamente. Sí. Siempre nosotros, cuando vemos cierta simbología, hace que nosotros nos sintamos orgullosos de pertenecer a ese grupo. Pero cuando vemos a otro símbolo que no es el de nosotros, eso hace que rechacemos. Entonces, hay un racismo simbólico allí, ¿no? Luego hablamos del racismo ambivalente. ¿Cómo lo entendemos? Ese racismo ambivalente. ¿Cómo lo entendemos, muchachos? ¿Cómo creen ustedes que se habla de ese racismo ambivalente? Díganme. ¿Cómo lo entienden ustedes? Ese racismo, supongo yo que entendemos la palabra ambivalente, ¿no? ¿En serio? ¿Ambivalencia qué es? Que yo no estoy ni en este lado ni en este otro lado, ¿no? O sea, hay una ambivalencia. Yo no sé por qué chica definirme, si por ella o por ella, ¿no? Ahí hay una ambivalencia, ¿sí? Ella es tan atractiva, pero como tan odiosa, ¿no? O sea, ahí hay ambivalencia, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por ese racismo ambivalente? Díganlo, muchachos. Ok. Por acá nos están dando una explicación. ¿La quieres, por favor, mencionar? Está en contra de algo, pero que hace parte de su... Pero que pertenece, ¿no? Exactamente. Hay una incongruencia, hay una ambivalencia con respecto a mi forma de comportarme. Yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero... ¿ven? Algo así por el estilo. Bien. Y bueno, el racismo aversivo, pues obviamente tiene que ver con esas conductas agresivas hacia las demás personas. ¿Sí? Bien. Hay un prejuicio abierto que es precisamente el rechazo de las minorías étnicas, o sea, es el rechazo neto, es el rechazo directo como tal, ¿sí? Y hay un prejuicio sutil en donde pues como que actuamos de una manera como por debajo de cuerda, ¿sí? Como
siendo un poco como, ¿cómo lo llamaría yo? Como hipócritas, digámoslo así, ¿no? Es una manera de comportarse en donde yo le coloco cierto tipo de trabas, de trampas. Ese ejemplo que había allí, o sea, me caen mal las personas de color, entonces pues yo asumo ese tipo de conducta, de ese prejuicio sutil, como tal. Bien. La discriminación, sistema de relaciones entre los grupos sociales que produce y reproduce desigualdad, ¿no? Denegar el acceso a oportunidades laborales, deportivas, sociales, o sea, es una gran cantidad de situaciones que llevan a esa discriminación. Dimensión conductual del prejuicio. Bien, quiero entregarles a ustedes el parcial, muchachos. Por favor, revisen lo de la, lo de ver en la plataforma, ¿no? Sí, revisé, pero no va para uno. Bueno, ok. Juan Carlos Benítez. ¿Dónde está la lista? ¿Camilo? Diego Andrés Correa. Javier Santiago. Pues ahora ya lo estoy oculto, hermano. Johan Sebastián. Valentina Rojas. Gabriel Carrillo. Pedro Andrés Velasco. Andrés Garzón. Dylan. Erika Liliana. Henry Castro. Darí. ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Jonathan Steven. Luis Eduardo Fernández. Luis Eduardo. Alejandro Castillo. Alejandro Castillo. ¿Oído? Laura Pérez. Laura. Gustavo Arevalo. Daniel Ricardo. Giancarlo José. Miguel Ángel Díaz. ¿Ahora? Miguel Ángel. Jesús David Ramos. Gabriel Camilo. Nicolás Tejerano. Abril Martínez. ¿Qué pasó, Fabi? Valeria Olaño.
Ana María, Carlos Antonio, Andrés Felipe, Santiago Pereira, nos vemos mañana, muchachos. Porque no, el análisis no estuvo bueno. O sea, me comentó prácticamente la película. Porque no entendí exactamente si la calificación es bajita es porque precisamente pues el quinto está superado y se vale. O sea, como vamos a experimentar si es algo que ustedes. ¿Cuál fue la noticia? Con respecto a los temas, hay mucha gente que escribió, por ejemplo, las condiciones sociales, como por ejemplo las de no, será explicarlo porque esto es relato de la película. Supongo que tendría que terminar algún artículo. Claro, hola, ¿cómo están? Doña Arepa. Voy a mirar mi presupuesto, mira, la calle está acá.